En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Buenos días, Dios le bendiga. Qué gusto verle nuevamente. Qué gusto saber que seguimos edificándonos por medio de estas enseñanzas y que Dios nos da la oportunidad de utilizar estos medios. Reciba un fuerte saludo, ya le extrañamos. Nos gustaría volver a saludarnos, pasar un buen tiempo juntos como iglesia. Que Dios nos permita pronto podernos reunir, poder estar juntos, poder alabar al Señor, poder congregarnos, porque es el anhelo de nuestro corazón. Hoy tengo la oportunidad de compartir con usted la palabra de Dios. Y después de la enseñanza que recibimos el domingo pasado por parte de mi esposa, que creí que fue una muy buena palabra para podernos motivar a estar activos y no caer en el letargo y no caer en algunas cosas que pudieran parecer comunes en la familia. Y hoy tenemos la oportunidad de poder cambiar esos hábitos y esas costumbres. Bien, yo quisiera hablar esta mañana, pero antes de comenzar quisiera que oráramos juntos. Hay muchas necesidades, usted lo sabe. Hemos estado orando por las mañanas y por las noches. No deje de orar, no deje de pedirle al Señor por la provisión, por las necesidades de la iglesia, por sus propias necesidades, y usted bien sabe que hay muchas necesidades más por las cuales orar. Vamos a poner el tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Te bendecimos, Señor. Te pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas, fortaleciéndonos, ministrándonos por medio de tu palabra, Señor. Que hoy esta palabra venga a hacer el efecto en nuestras vidas y en nuestro corazón. Te rogamos por las múltiples necesidades que podemos tener como congregación, Señor, pero sobre todo del alimento espiritual, Señor. Que tu palabra traiga confianza, que tu palabra traiga tranquilidad y paz a nuestros corazones, pero que también nos confronte con nuestro modo de vivir y con nuestra forma de actuar, Señor, y que sea, Señor, la que nos corrija. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que la iglesia se mantenga, Señor, encendida, que se mantenga verdaderamente como lo predicamos en algún momento, un hogar, una iglesia en cada hogar, y que sea tu obra, Señor, en cada uno de estos lugares, Padre. Rogamos, Señor, por todos los personas que están a cargo de los servicios médicos, Señor. Ellos están trabajando, cuidando, tratando de apoyar a todas aquellas personas que han caído en alguna enfermedad a causa de este virus. Te rogamos, Señor, que tú les fortalezcas. Han sido jornadas extenuantes para algunos, para otros más, Señor. Pues ha sido difícil no ver a sus familias, Señor, pero te rogamos que tú seas fortaleciendo a todos los doctores, médicos, enfermeras, Señor, que están trabajando arduamente, Padre. Ponemos en tus manos a todos los trabajadores de la salud y a todas aquellas personas que no pueden dejar su labor, Señor, porque se considera primordial o prioritaria. Te rogamos que tú seas guiándoles, guardándoles, Señor, permitiendo, Señor, que puedan hacer sus actividades, Señor, bajo el cuidado adecuado, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras autoridades, para que ellas también se guíen, Padre, correctamente. Te pedimos que tú los guíes, que tú los ilumines y que no haya nada detrás de esto, Señor, que no haya ninguna manipulación, que no haya ninguna obra incorrecta, Señor, sino que sea Dios Todopoderoso
verdaderamente para el beneficio de la población, Señor, y que nuestros gobernantes verdaderamente obren con justicia en todo momento. Te rogamos por las iglesias en todo el mundo, por nuestros hermanos pastores, por nuestros ancianos, por los líderes que están deseosos de poder compartir la palabra, y que esta situación les ha disminuido su carga. No han podido hacerlo a la manera que lo estaban haciendo comúnmente, pero han buscado las herramientas para poder hacer que tu palabra siga fluyendo. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando en cada uno de estos hermanos, por las iglesias, Señor, para que tú les sigas fortaleciendo, Dios Todopoderoso. También te pedimos por todos nuestros hermanos que han perdido su trabajo. Hoy tuvimos la noticia de tu hermano que perdió su trabajo. Te pedimos, Señor, que tú seas supliéndole, Padre, que tú puedas proveer para sus necesidades, Señor. Todas aquellas personas, Señor, que no han llegado al conocimiento de Cristo, que este sea el medio, Padre, para que ellos puedan verdaderamente reflexionar sobre la importancia de la vida, pero de la vida eterna, Señor, en ti. Y que seas tú, Señor, obrando en sus vidas. Y hoy, Señor, queremos pedir especialmente por dos familias de la iglesia. Pedimos por la familia Gutiérrez Venegas y la familia Romero Gómez. Te rogamos por ellos, Señor, que tú les guardes, que tú les fortalezcas, que tú seas ministrando sus vidas, Señor, y que se guarden, Señor, en tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La palabra de Dios narra en diferentes situaciones o en diferentes épocas condiciones que pudieran hacer ver a Dios como un personaje cruel, como alguien malvado. Y es algo que comúnmente hemos estado escuchando. ¿Por qué Dios permite esto? Y el tema de hoy es ¿Dios es malo? Ese es el tema de hoy. Y bueno, todas las cosas que acontecen para algunas personas pudieran parecer que Dios es cruel, que Dios es malo, porque permite que esto suceda. Pero vamos a adentrarnos un poquito en conocer la esencia de Dios, quién es Dios, y bueno, tratar de poquito hablar de ello, pero sobre todo en referencia a si lo que está aconteciendo verdaderamente es eso, maldad, ¿verdad? Y bien, en más de alguna ocasión encontramos dentro de la palabra de Dios instrucciones que Dios da a su pueblo de ir a destruir otro pueblo. Y cuando usted lee eso en la Biblia dices, wow, pero eso suena cruel, eso suena, no sé, sanguinario, pudiera usted decirlo. Y la instrucción era a veces muy clara, decía, arrásalo, extermina con todo, mata a hombres, mujeres, niños. Y eso para usted y para mí puede parecer algo escalofriante. También encontramos dentro de la palabra de Dios juicios que Dios hace sobre personas o sobre un grupo de personas que al rebelarse contra Dios, ya sea por un liderazgo puesto por Él o simplemente le dieron la espalda, muchos de ellos sufrieron consecuencias. Pero al escucharlo, al leerlo dentro de la palabra de Dios, usted puede alarmarse, puede asombrarse. Algunos de ellos fueron tragados por la tierra, otros simplemente fueron relegados de su posición, desechados por Dios, y otros más pagaron por su propia vida la desobediencia. Y todo esto que acontece, dices, bueno, entonces Dios no es tan bueno. En los últimos años hemos visto una gran cantidad de situaciones que nos hacen preguntarnos por qué Dios permite tanta maldad y no destruye y somete a juicio a los malvados. Podríamos hablar de muchas circunstancias que lo único que hacen demostrar es el gran rechazo que ha hecho el mundo a Dios. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre vive y vivirá situaciones que a primera vista pueden parecer que están fuera de control, como lo que estamos aconteciendo. Pareciera que todo se salió de las manos, que lo que vivimos es algo que está fuera de control y que nada está bajo la soberanía de Dios. Y eso es un error. La verdad es que todo está bajo la soberanía de Dios. Todo está plenamente bajo su orden, el de Él, no el de nosotros, en el de Él. Él está bajo su orden, está sometido al universo, el mundo, y todo lo que en Él habita está bajo su soberanía.
Bien podríamos preguntarnos usted y yo, entonces, ¿por qué Dios permite que la gente muera? Y sí, en verdad, dentro del plan de Dios muchas veces Dios permite que aún la muerte tenga un propósito y un plan. En innumerables ocasiones en la Biblia narra el comportamiento de la creación primero y después de su pueblo escogido. Y hoy tomé una parte de la escritura, varias, en la cual podemos hacer una pequeña reflexión de esto. Tendremos que recordar un poco qué es lo que aconteció en el momento en que se empezó a corromper la tierra. En el libro de Génesis 6:11 dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La palabra que se utilizó en la escritura para decir la palabra corromperse es la palabra shahar, que quiere decir decaer, arruinar, corromper, pudrir, arruinar, estropear o destruir. Es decir, la descomposición de la creación fue de tal manera, tal forma, que Dios había decidido exterminarla. En este momento Dios interviene de una manera directa, es decir, Él aplica el juicio y trae una consecuencia sobre la creación. Hay una esperanza puesta sobre Noé, usted sabe la historia, si no puede leerla en el libro del Génesis 6. Pero en otras ocasiones Dios no interviene de una manera directa, más bien solo permite que las cosas sucedan. Y es así como Dios permite que su pueblo sufra derrotas, que sea llevado cautivo, que destruyan su ciudad. Solo permite que las cosas sucedan. Solo por mencionarle un ejemplo a usted, encontramos en el libro del profeta Jeremías la grave condición en la que se había encontrado el pueblo de Dios ante la constante desobediencia hacia Él, al darle la espalda, adorando a otros dioses. Y solo tomaremos parte del capítulo 34 del libro del profeta Jeremías para mostrar qué es lo que había permitido el Señor, de qué manera obró en esta ocasión. Jeremías 34:2 dice así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sequedías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemaré con fuego. Y tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. Por lo que podemos decir, parece que esta situación se salió de control, que el pueblo de Israel va a ser atacado y que van a ser sometidos y ser prisioneros. Dios solamente permite que el pueblo sea sometido por otro pueblo. Esta es una de las prácticas más comunes que realiza Dios, el dejarlos que sean atacados y que no puedan ver la victoria, que sean derrotados. Esta práctica que utiliza Dios no hace más que con el propósito de hacerles reaccionar y demostrarles que aun cuando creían tener el control de las cosas por las armas, por todo el ejército que tenían, no era consecuencia de sus habilidades, sino era consecuencia de Él, de que Él había tenido cuidado de ellos y que si bien habían tenido paz, alimento, victorias, y todo lo que disfrutaban era por obra de Dios, que al desobedecerle,
pues simplemente Dios los dejó a expensas de sus enemigos. Dios no pasará por alto el pecado ni las faltas contra él. La gran mayoría de los profetas fueron levantados por Dios y ellos tenían la encomienda de anunciar al pueblo las consecuencias que había en la desobediencia. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Jonás son solo algunos profetas que podemos mencionar que fueron voceros de juicios que estaban por acontecer hacia el pueblo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto que le menciono con lo que estamos pasando en la actualidad? Sería demasiado atrevido de mi parte hablar sobre que estamos viviendo un juicio en este momento. Pero si podemos hacer un poquito de reflexión y a esta reflexión le agregamos un poco de números, podríamos descubrir que en verdad no estamos tan distantes de los comportamientos del pueblo que tenía Israel. Bien, usted podría decirme que cada evento que ha sido narrado en el Antiguo Testamento eran solo advertencias para el pueblo escogido de Dios, y tendría razón. Más sin embargo, bien pudiéramos utilizar la palabra de Dios para que nos instruya en referencia a qué es el carácter de Dios y qué es lo que espera de su pueblo o de su iglesia. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:4 que lo que está escrito en ella fue para que nosotros aprendiéramos de ella. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que la paciencia, la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, la palabra de Dios podemos tomarla de ese momento y trasladarla a nuestra actualidad, tratando de aprender qué es lo que acontecía o qué es lo que acontece ante estas circunstancias. Meditemos solo un poco en algunas cosas. Hace tan solo unos meses, el tema era la violencia. ¿No era extraño escuchar frases como ¿a dónde vamos a parar con tanta violencia? ¿Cuántos asesinatos? Otra vez, hubo más asesinatos. Existen más fosas clandestinas. Cada día escuchábamos más de robos, de crímenes, de asaltos, de violaciones. Y esto es tan solo por mencionar todo lo que estaba aconteciendo en el mundo y el gran incremento en la maldad que había en nuestros días. Pero no solo alrededor de nosotros o de los que vivimos en nuestra sociedad, sino alrededor del mundo suceden cosas globalizadas que bien nos haríamos en meditar, bien haríamos hacer un tiempo para meditar. Déjeme darle unos datos. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 113 millones de personas en 53 países experimentaron inseguridad alimentaria en el 2018 y describe la inseguridad alimentaria como la incapacidad de que una persona pueda consumir alimentos adecuados que ponen en peligro su vida o sus medios de subsistencia. Es decir, que hay una gran cantidad de hambre en el mundo. Diario mueren miles, si no millones de personas a consecuencia de desnutrición y de problemas alimentarios porque no llega el sustento a sus casas. Pero escuche esto. Según la misma Organización de las Naciones Unidas, unos 1.300 millones de toneladas de comida, o un tercio de la totalidad de la comida producida para el consumo humano, termina en basureros. Una incongruencia total, en donde existe una necesidad básica de alimentación, de sustento, y en otra parte en donde se desperdicia gran cantidad de ese alimento. Según otro reporte, el 45% de las frutas y los vegetales que se cosechan en el mundo
se desperdician. ¿No le suena extraño? Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de abortos que se calculan entre el periodo comprendido entre el 2010 y el 2014 son 56 millones de abortos, con una tasa promedio de 35 mujeres de cada 1000 en una edad reproductiva. La misma Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años se da lugar 22 millones de abortos de manera insegura. Son solo unas cifras o unos datos que bien podrían darnos un panorama de lo desequilibrado que es la alimentación y de lo grave que hemos llevado a algo tan básico como la vida. Pero no solo ha subido esto de manera globalizada dentro de nuestra sociedad, sino también se ha permeado dentro de las iglesias. No es extraño escuchar, oír de la gran cantidad de ministros que han pervertido la palabra de Dios. Y cada vez es más común escuchar que estos ministros manosean la iglesia y la utilizan como proyectos personales para proyectarse, ya sea en cualquier ámbito social o un ámbito político. También escuchamos de una gran cantidad de ministros que han sido descubiertos en pecados de índole sexual. Algunos han sido descubiertos, otros todavía viven en la oscuridad. Escuchamos de ministros que se han enriquecido a costa de sus feligreses. Escuchamos cada vez más que existen doctrinas que exaltan al hombre y que reducen a Dios a un simple genio de los deseos. Escuchamos iglesias que están permitiendo actos que Dios reprueba por obtener dinero o ganancias o por agradar a los feligreses o a los congregantes. Y podemos hablar de actos y más actos y más actos de perversión a nivel mundial, a nivel local, a nivel iglesia. Injusticias, asesinatos, abusos sexuales, violencia doméstica que está tremendamente, datos abrumadores las estadísticas. Estas condiciones han permeado sobre las iglesias. En situaciones a veces no se puede diferenciar entre quienes son verdaderos creyentes y quienes no lo son. La iglesia, aquella que fue comprado con la sangre de Cristo, aquella que fue redimida por su muerte, está siendo contaminada. Viviendo y actuando como si Dios no nos viera, como si pudiéramos ocultarnos de Él, como si pudiéramos esconder nuestro pecado, nuestra maldad. La carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos nos permite aprender un poco sobre la condición de un pueblo obstinado en desechar a Dios. Pero quizá lo que más debería llamarnos la atención es la posición que Dios toma ante esto. Vayamos al libro de los Romanos, por favor. Y voy a leerle Romanos 1:21. Usted puede leer todo Romanos 1 desde el 18, pero yo voy a leerle específicamente vamos a leer desde el 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Escuche esto. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Los dejó que hicieran
lo que bien les placiera. Solo un poquito más adelante, en el 26, vuelve a hacer la mención y dice: por eso Dios les entregó a sus pasiones vergonzosas. En el 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bien valdría leer completamente esta parte de la Escritura, pero solo estoy resaltando la parte en donde el Señor los deja a su antojo. No interviene dentro de su maldad. Ellos persistieron en su pecado y el Señor los deja libres. Dios no puede tolerar el pecado, porque su naturaleza es moralmente perfecta. Dios no puede condonar, una rebelión tan deliberada. Dios quiere despojarnos del pecado y quiere restaurar nuestra vida. Pero nosotros tenemos que actuar conforme a lo que Él está ordenando, conforme a lo que Él está pidiendo. No podemos desechar a Dios para seguir viviendo nuestro mismo estilo de vida. Porque si seguimos con nuestro mismo estilo de vida, estamos corriendo hacia una destrucción de nosotros mismos. Entonces, ¿es malo Dios? Jamás. Dentro de la misma esencia de Dios no existe un ápice, una pequeña molécula de maldad. Bueno, si pudiéramos ponerle molécula, ni un rastro de ello. Dios no es malo. Dentro de los atributos en los cuales le podemos definir a Dios, encontramos que la misma esencia de Dios es la bondad. Él no es solo bueno, Él es el único bueno. Él es supremo y perfectamente bueno. En Marcos 10:18 habla así: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. La esencia misma de Dios es la bondad. Su amor es ilimitado. Y una muestra de ello es el deseo de que la humanidad no se pierda. Por tal motivo ha entregado a su Hijo, a su único Hijo, para que la humanidad, aquella que está corrompida, pueda tener una salvación. Él muestra su amor y su misericordia para con todos, mas no todos le van a aceptar. A todos nos gusta el atributo de bondad de Dios. Dios es bueno, dice la gente. Mas sin embargo no es solamente bueno, sino también es justo. Y dentro de esa justicia no va a pasar por alto nuestras faltas. No nos permitirá corrompernos. No nos permitirá actuar como bien nos parece. Sobre todo, no nos dejará sin corrección. Usará todos los medios ilimitados para que todos aquellos que han sido comprados bajo la sangre de Cristo no se pierdan o vivan sin corrección. Algún día seremos juzgados, algunos para vida eterna y otros para destrucción. Pero aparte de ser justo, Dios también es santo. Y Él no tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, el proceso que vivimos en este mundo es santificarnos para Él. De forma que somos estimulados a hacer lo correcto, de volver hacia Él, y si fuese necesario, tendría que quebrantarnos, demostrándonos que Él tiene el control de las cosas y que todo ha sido su gracia y su misericordia. Si pudiéramos resumir un poco de lo que hemos hablado, podemos reflexionar sobre lo siguiente. Dios tiene el control de todo, mas ahora ha permitido que vivamos todo esto con un propósito: demostrar nuestra fragilidad.
Imagine usted que un ser microscópico ha puesto de cabeza al mundo. ¿No sirvieron los grandes avances tecnológicos? ¿No sirvieron los grandes avances militares? La ciencia, aun cuando está tan desarrollada, no pudo predecir esto. Hoy, en la actualidad, no saben a ciencia cierta qué lo ocasionó. Tienen solo teorías de cómo se transmite. No lo pueden controlar. Solamente pueden tomar medidas preventivas y tener cuidados paliativos sobre las personas que están enfermas, pero no pueden asegurar nada. Nos demostró que no somos tan sabios como creíamos y que aún con tanta tecnología y tantos avances, algo nos movió, un ser microscópico nos movió. Una vez más ha quedado demostrado que usted y yo no podemos hacer planes para el futuro. La vida es hoy. Y la oportunidad para vivir en Cristo es hoy. Para muchos quizás no exista un mañana. Porque no es la muerte lo más lamentable. Lo más lamentable es una muerte sin Cristo. Eso sí es lamentable. Esta condición ha derribado por completo el orgullo de muchos. Aquellos que sentían el control de su vida, descubrieron de una manera rápida y repentina cómo desapareció, cómo se ha desvanecido esa fuente de seguridad. Hoy viven en incertidumbre. Esta situación ha humillado a los poderosos, aquellos que tenían el control de la economía, aquellos que tenían su fe puesta en grandes negocios. Ha venido a sacudir totalmente toda su confianza. Esta condición o este virus no respeta posición social, edad o estatus. Hoy todos somos vulnerables, todos podemos ser contagiados. Y aquella gente que tenía su seguridad en otras cosas se ha derrumbado totalmente. Me atrevo a asegurarle y a recordarle más bien. Yo no podría asegurar que esto sea un juicio de Dios. Mas, sin embargo, si analizamos lo que está sucediendo antes de que esto comenzara, como los datos que le acabo de dar, en cuanto a violencia, maldad y perversión, todos hacíamos la misma pregunta: ¿hasta cuándo va a parar esto? ¿Cómo deberíamos de actuar usted y yo? ¿Cuál debería de ser nuestra reacción ante esta condición? Encontramos en la palabra de Dios que siempre que el pueblo era sometido a una cautividad o una derrota, siempre había un propósito. Dios jamás buscó que el pueblo fuera totalmente destruido, no. Dios quería que ellos comprendieran que estando bajo su cuidado y bajo su protección y actuando en obediencia estarían seguros. Y que si se salían de ella, podrían sufrir las consecuencias de su rebeldía y de su pecado. Existe en la Biblia un momento en el cual Dios habla a su pueblo de una forma cómo debe de actuar ante una condición como esta. Es en 2 de Crónicas 7:12, en donde después de haber construido Salomón el templo, sucede esto. Dice, 2 de Crónicas 7:12, dice así: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandase a la langosta que consumiera la tierra, o si enviase pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humillare
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscasen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La Biblia, en lenguaje sencillo, lo narra de esta manera. Si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia, y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé del cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Es pertinente aclarar que esta no es una receta mágica, ni es un conjuro que logrará que todo cambie de una manera abrupta, pero sí habla de un ejemplo de lo que Dios busca de nosotros. ¿Qué reacción espera Dios de un pueblo rebelde y desobediente? Y lo que busca es el reconocimiento de la condición en la que estábamos viviendo. Él busca la humillación, busca que oremos a Él y que abandonemos nuestras malas conductas. Esta promesa que está escrita en el Antiguo Testamento, porque es una promesa, ¿está de acuerdo?, nos permite aprender y a meditar en todo el amor de Dios. Al mostrar su misericordia, pero también nos muestra que Él no va a pasar por alto las rebeldías que tengamos. Y que aun cuando las cosas pareciera que están fuera de control, no lo están. Lo primero que Él busca es nuestra humillación. Y es reconocer, quebrantando nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo. Cuando usted y yo creemos que podemos guiarnos por nuestros propios pensamientos, desobedeciendo la palabra de Dios y actuando a nuestra voluntad, estamos siendo orgullosos. Y Dios busca que seamos dependientes de Él, quebrantando ese orgullo en nosotros. Muchas veces pensamos que somos hábiles. Algunas veces nos hemos atrevido a robarle un poco de gloria a Dios, creyéndonos importantes, mejores. La humillación es la puerta que abre el corazón. Es el reconocimiento a un Dios poderoso, justo, santo, misericordioso, que ha sido ofendido por nuestra rebeldía y por nuestra desobediencia. Humillación es reconocer que no somos nada sin Él, que nada de lo que tenemos es nuestro, todo le pertenece. La humillación es para un hombre, para un ministro o para un pueblo que debe de ser quebrantado para reconocer esto en su vida, que sin Él no somos nada. Es la oración la clave. Un corazón que ha sido humillado no exige, no reclama, no decreta, no anula. Un corazón humillado se presenta desnudo y franco ante su Creador, sabiendo que Él lo es todo. Entonces ruega, suplica, clama por el favor de Dios. Ahí entrega su necesidad, esa necesidad de ser restaurado, esa necesidad de ser perdonado, esa necesidad de tomar fuerzas, esa necesidad de avanzar en un mundo de pecado, de ser fortalecidos, de vivir para Cristo. Es ahí donde recibimos.
Es ahí en la oración donde genuinamente entregamos nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestro mal proceder. Es la oración donde podemos encontrar esa nueva restauración en una relación rota a consecuencia por el pecado. Bien haríamos en pedirle que no quitara de forma instantánea la condición que estamos viviendo, sino más bien haríamos bien en decirle: Señor, que dure lo que sea necesario para que yo aprenda a depender de ti, para que mi corazón sea quebrantado y mi orgullo sea vencido y yo pueda nuevamente, Señor, volver contigo. Que se cumpla el propósito por lo cual se ha creado esto que estamos viviendo. Que en nosotros se produzca el fruto esperado a consecuencia de esto. Y bien haríamos también en orar por nuestras autoridades, por nuestros líderes, que se han desviado de la verdad, que actúan conforme a su opinión, que actúan conforme a su conveniencia y que se han apartado del camino. Bien haríamos también en orar por las ovejas descarriadas, por las personas que hace tiempo conocimos en el Evangelio, que se apartaron del camino, deleitaron de las mieles del Evangelio y de un momento a otro se dieron la espalda y se fueron. Porque es un buen tiempo de reflexión para todos, inclusive para ellos, para que vuelvan a sus caminos. Muchas personas mueren todos los días. Y no solamente de la pandemia, de muchas otras cosas. Y como le decía hace unos momentos, no es tan grave morir. Lo grave es morir sin Cristo. Y muchas de esas personas están muriendo sin Cristo. Si buscaren mi rostro, dice. Y es importante reconocer que somos olvidadizos. Es común buscar a Dios solamente en momentos de aflicción como en este. Solamente en momentos de angustia. Y Dios no busca esto de nosotros. Él busca que nosotros, su pueblo, verdaderamente le adoremos, y no solo en momentos de angustia, sino de continuo. Que sea un hábito en nosotros. Buscar el rostro de Dios es anhelar un trato con Él. Mantener una relación estrecha con Él. Agradarle a Él. En el Salmo 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es bajo esta circunstancia que, buscando el rostro de Dios, podemos experimentar la verdadera e íntima comunión con Él. Solamente permaneciendo en tu presencia podremos lograr la seguridad y la paz solamente en Él. Y en la última parte menciona el abandonar los malos caminos. Y esto no solo debería de quedar en el reconocimiento y la rogativa a Dios, así como buscar su rostro, sino que debemos abandonar eso que nos ha traído hasta aquí. Abandonar aquello que desagrada a Dios. Y para abandonar lo que desagrada a Dios tendríamos que hacer una introspectiva personal y analizarnos. ¿Cómo estoy en mi casa? ¿Cómo estoy con mi esposa? ¿Cómo estoy con mis hijos? ¿Cómo estoy en la iglesia? ¿Cómo estoy con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos? ¿Cómo es verdaderamente mi relación con Dios? Es el momento ideal para corregir. En medio de este proceso que vivimos, en el cual hemos sido sometidos a consecuencia de nuestros actos,
bien haríamos en meditar en todo esto. Yo quiero cerrar este tema. La palabra de Dios nos muestra solo, en muchas partes de la Escritura está descrito el amor de Dios sobre su pueblo. Pero la palabra de Dios habla en Romanos 5:8 de esta forma. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Eso es una muestra de la bondad de Dios. Que aun siendo nosotros pecadores, Dios haya enviado a su Hijo para que muriera por nosotros, para redimirnos. Seguiremos escuchando a lo largo de este tiempo personas que expresen su total desconocimiento de Dios. ¿Y por qué le digo esto? El total desconocimiento de Dios cuando dicen que Dios es malo al permitir esto. Dios tiene un propósito en todo esto. Tú y yo reconocemos a Dios como el alto, el sublime y el que habita en la eternidad, el poderoso. Sabemos, quizá, que lo que vivimos es una consecuencia de una grave descomposición de la sociedad, a consecuencia de haber abandonado a Dios, olvidado sus principios y haber desechado su palabra. Lo que vivimos no es más que la repercusión de todos nuestros actos, en donde Dios ha permitido que hoy pasemos esto, pero seguramente tiene un propósito para nosotros. Para nosotros como creyentes, para que volvamos a Él de manera genuina y auténtica, que nos humillemos y que busquemos su rostro. Y para aquellos que no creen en Él, es una gran sacudida para su falsa seguridad, para su falso orgullo, mostrando que solo por medio de Él se puede lograr la seguridad verdadera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, que nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta instrucción sobre nuestras vidas. Si bien es cierto, Señor, lo que vivimos, Señor, es desalentador, no solo por la pandemia, sino por la descomposición de la sociedad y de sus principios. Con un propósito hemos sido levantados como iglesia, como cuerpo tuyo, para hacer luz en este mundo de tinieblas, Señor. Que nuestra fe no se apague, que nuestro fuego siga encendido y que nuestro fuego pueda encender a otros, Señor. Aquellos que no te tienen, aquellos que no te conocen, Señor. Porque tú eres justo y verdadero, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en esta hermosa mañana. Te pedimos, Señor, que verdaderamente te busquemos de corazón. Que reconozcamos que no hay otro lugar a donde ir, Señor. Y que reconozcamos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, aun cuando a nuestro parecer no es así. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente domingo. Ya los extrañamos. Dios mediante nos podamos ver pronto. Saludos.